Hola a todos, espero que se encuentren bien. Las deudas, ¿cómo afectan nuestro patrimonio y cómo afectan nuestro futuro? ¿Y qué hay que saber de ella para poderlas manejar correctamente? Esto es lo que vamos a ver en este video. Antes de seguir con él, deme tu like, suscríbete al canal, encienda la campanita y compártalo entre tus amigos si te gusta. En los años hay muchas facilidades financieras debido a la proliferación de diferentes instrumentos que en muchos casos ayudan la vida de los ciudadanos y hacen más sencillo manejar el día a día y también las inversiones. Al mismo tiempo, las deudas se pueden convertir en una pesadilla si no se saben manejar correctamente. Analicemos varias tipologías de deudas, cuando éstas nos ayudan en nuestra vida y en nuestro desarrollo personal, y cuando éstas se pueden convertir en esa pesadilla que nadie quiere. Empezamos con la deuda de tipo de consumo y el uso de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de créditos son un instrumento genial. ¿Por qué? Si se sabe utilizar bien, usted en el momento en que pasa la tarjeta adquiere una deuda y tiene unos días, normalmente sin intereses, para poderla pagar. Cuando la tarjeta vence, si se paga a tiempo, no hay ningún recargo por intereses y por lo tanto hemos, de un punto de vista financiero, aprovechado ese gap de tiempo, que pueden ser alguna semana o hasta un mes, para pagar ese adelanto de dinero. Ahora, son sin duda un instrumento excepcional si se sabe usar bien. El problema es que hay una epidemia de sobreendeudamiento en tarjeta de créditos. ¿Qué pasa? Los que no logran controlar sus gastos, y por control de gasto me refiero a gastar hasta donde se puede, porque cada uno que usa la tarjeta de crédito debería tener en la mente a la hora de pagarla si tiene el cash flow, el flujo de caja libre para poderla pagar o si entra en ese círculo vicioso de deuda. Entonces, los que logran controlar esto aprovechan de este instrumento en forma perfecta. ¿Por qué? Porque te da unos días libres. Claramente, a la hora de pagarlo hay que pagar. Cuando nos olvidamos de pagar o si gastamos por arriba de nuestra capacidad de pagar de vuelta la deuda, allí comienzan los problemas y los dolores. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito cargan intereses muy altos sobre la deuda y tarde o temprano hay que pagarla. Los que no logran cumplir con esas deudas, además, ven afectado su récord crediticio y esto sin duda afecta el futuro, inclusive a nivel de negocios, porque si después uno tiene su crédito afectado y quiere, por ejemplo, o comprar una casa por inversión o invertir por medio de un préstamo bancario en su negocio, ya con el crédito afectado, con el récord afectado, esto no va a poder suceder y te afectan muy negativamente. Entonces, por gastos de poca importancia que se van acumulando o por el hecho de no controlarnos a la hora de gastar, esto te puede llegar a afectar tu futuro. Y sin duda es el problema más grave a nivel de deudas. ¿Por qué? Porque hay personas que no logran medirse y a la hora de cumplir con el pago no lo logran. Después hay una segunda tipología de deudas que son para la adquisición de inmuebles, por ejemplo, la primera casa o la segunda casa. En esta tipología de deuda hay dos factores que tomar en consideración. El primero, muchos no tienen todo el dinero para poder comprar la casa. Y el otro factor es, si la casa implica un movimiento de dinero preestablecido, digamos $200,000, entonces uno dice, bueno, compro un inmueble de $200,000 y si en algún momento necesito venderlo, necesito, entre comillas, recuperar estos $200,000. El segundo factor debería tomar en cuenta cuánto aumenta el costo de la casa por la deuda que ha asumido. Porque no es lo mismo pagar los $200,000 cash a tener que pagar por 10, 15 o 20 años una hipoteca que aumenta enormemente el costo de esta vivienda. Obviamente, en ese segundo aspecto hay que ponerlo, el gasto de la deuda y los gastos en intereses que hay que pagar al banco o a la institución financiera que nos otorga el crédito, hay que ponerlo obviamente en contexto
con cuál sería el costo de un alquiler. En muchos casos, tal vez el costo del alquiler es menor al costo que asumimos para adquirir ese inmueble. Entonces hay que hacer, primero que todo, un análisis financiera muy precisa sobre cuánto cuesta el bien, cuánto cuestan intereses, además hay que sumarles todos los gastos, depreciación, mantenimiento, impuesto, y compararlo con el costo de alquiler para llegar a la decisión si es una decisión financiera cuerda o si, al contrario, nos da la ilusión de ser dueños de un inmueble cuando al final nos cuesta muchísimo más de lo que costaría un inmueble. Entonces, ese es el aspecto principal por lo cual muchos pasan su vida pagando la hipoteca de la casa sin dinero para otras inversiones que, al contrario, podrían ser mucho más rentables. Entonces, en esta tipología de deuda hay que medir primero el costo real de la deuda relacionada con el inmueble y también la capacidad de pago. La capacidad de pago ocurre cuando gran parte del flujo de caja libre que queda después de pagar los intereses y todos los costos del inmueble que hemos adquirido para vivir bien. Si el flujo de caja libre queda muy reducido y tenemos que hacer recortes a nuestro estilo de vida o a las cosas que nos gustan, por ejemplo, ir de vacaciones, ir a un viaje, nuestro deporte. Entonces, esta es otra consideración importantísima que hay que tomar en cuenta antes de adquirir esa deuda. Muchas veces hay la ilusión de la compra del inmueble sin darnos cuenta de lo que significa a lo largo del tiempo financieramente. Después llegamos a una tercera categoría de deuda, que son las deudas productivas. Teóricamente, las deudas productivas son las que tienen más sentido de todas. ¿Por qué? Porque con la deuda productiva usted sustituye para su negocio unos socios y convierte al banco y a la institución crediticia en su partner, en su negocio. Con una diferencia importante entre los socios físicos que puede tener en su negocio respecto al banco. El banco no molesta. Y la molestia del banco llega solo en una circunstancia. Si usted y su negocio no son capaces de devolver la plata que el banco ha otorgado con los intereses. Aquí, obviamente, en línea de principio, sin duda son deudas convenientes porque, repito, es más fácil manejar un banco como socio, entre comillas, que unos amigos o socios que eventualmente te hacen problema en la gestión de tu negocio o del negocio que estás construyendo. Pero el problema es que hay muchas compañías que no logran sostener su deuda con el mismo negocio. Y aquí la proyección financiera de lo que va a generar el negocio tiene que ser muy precisa, porque al igual que en la compra de la vivienda, si la deuda se paga en forma holgada al banco, es seguramente esta categoría de préstamo esta categoría de préstamo muy conveniente porque, repito, te permiten crecer rápidamente en tu actividad empresarial y sin mucho problema de junta directivas, etc. Lo único que hay que hacer es cumplirle puntualmente al banco, punto. Con los socios es otra historia, porque usted decide invertir en una maquinaria, el socio no está de acuerdo, porque usted quiere darse tal vez un aumento de sueldo, el socio tal vez no está de acuerdo. Entonces, hay muchísimo más problema en manejar las personas que manejar una entidad bancaria. Por eso, los bancos son, si bien manejados, tus mejores aliados para tu desarrollo profesional y económico. Pero, repito, y subrayo ese concepto, si bien manejados. Entonces, allí, al igual que en las deudas de las casas, pero tiene que ser hecho en forma aún más precisa, hay que calcular muy bien qué comporta la deuda y la capacidad de pagar de vuelta ese dinero. Después hay una última categoría de deudas que quiero analizar en este apartado. Y una categoría seguramente nociva que puede ocurrir en muchos países de Latinoamérica, de las cuales hay que estar muy lejano. La última categoría me refiero a las deudas para estudios. Sin duda, el estudio es parte de nuestro desarrollo de vida. Sin embargo, hay que ponderar bien si el dinero que invertimos en el estudio
después lograremos con nuestra profesión recuperarlo. Y hay que poner también en perspectiva la posibilidad de estudiar tal vez en centros públicos que no son tan malos y que tienen un costo mucho más bajo, en lugar de endeudarnos. El futuro siempre es muy aleatorio y no necesariamente tener un determinado título de una determinada universidad va a convertirte o va a convertir a tus hijos en profesionales de éxito. Perfectamente estudian una cosa y terminan haciendo otra. Entonces, las deudas de estudio también hay que medirla con mucha atención. Es importante estudiar y es fundamental estudiar, pero al igual que en los otros campos, hay que analizar muy bien las perspectivas futuras que esta inversión genera y si finalmente es o no es una inversión. Estas son decisiones cruciales. La última categoría, realmente esta es digamos, un bonus del análisis, son deudas extremadamente nocivas. En muchos países, en Latinoamérica, hay prestamistas que dan dinero con tasas totalmente descabelladas. Entonces hay empresarios, inclusive hay personas que hasta en deuda de consumo adquieren esta tipología de deudas, o sea, se quiere comprar una sala nueva, una cocina nueva, un televisor nuevo. Y estas son deudas absolutamente que hay que evitar. ¿Por qué? Porque son deudas que en poco tiempo se salen completamente de control y llegar a pagarla de vuelta implica realmente unos esfuerzos de trabajo y financieros enormes. Entonces, digamos, uno debería teóricamente tener sus actividades bajo control y evitar absolutamente esas deudas de personajes que piden, que te la dan, que no son instituciones serias, son personas o son instituciones que se aprovechan por medio de préstamos que son realmente catastróficos por quienes los contraen. Dicho esto, espero que te haya gustado mis análisis sobre la deuda. Hay que tener mucho cuidado cuando se contraen, hay que entender muy bien en lo que se está gastando el dinero o invirtiendo el dinero, y esto te va a ayudar seguramente en el desarrollo profesional y económico de tu vida. Muchas gracias.